Corrientes y 9 de julio. Esto es lo que está pasando ahora en la calle, la protesta del 9J, el 9 de julio, esta protesta que ha comenzado esta mañana en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, y que ahora tiene el epicentro de la manifestación a los pies del obelisco. Esto es lo que estamos observando, lo que estamos viendo, la gente que va llegando, algunos de a pie, otros desde los vehículos que se suman con un bocinazo a lo que es esta protesta multisectorial contra el gobierno. Hay autoconvocados, hay algunas agrupaciones políticas que están participando, hay otras organizaciones sociales, todos ellos unidos por lo que mencionan estos carteles, estas pancartas que están mostrando lo que es una crítica al manejo de la pandemia del gobierno. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Por qué ha venido hoy? Bueno, por un montón de motivos. Por las libertades, por defender la República, porque este gobierno no tiene límites. Con su relato de pandemia y cuarentena ha llegado a quitar todas las libertades, pasa por los derechos humanos, la adecuación es un desastre, lo que fue la educación virtual no existió, fue una mentira. Trabajo en un barrio de bajos recursos y la educación del año pasado fue un año perdido. Y la verdad que creo que si no hacemos algo, no paran y realmente tenemos que poner lo nuestro y pelear por nuestro país para que no se siga yendo la gente. Yo quiero quedarme, quiero que mis hijos se queden. Y por eso vengo a cada marcha que puedo para defender básicamente la Constitución. ¿Es un punto de inflexión este día con la protesta que hubo en San Nicolás, con esta? Ojalá. Yo creo que cada vez tenemos que levantarnos más y darnos cuenta que si que la gente, el ciudadano común, no se mueve, nos pasan por encima, nos roban todo lo que tenemos. Gracias. Esta es la 9 de julio, Paulino, parada con los autos que están sumándose a esta protesta, la gente desde el auto que toca la bocina. Señora, buenas tardes, ¿por qué ha venido hoy? Buenas tardes, vine para decir basta. Basta este gobierno autocrático, autoritario, violento, que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y hacer de mi amado país su botín. Como siempre, robarse, como se robaron las vacunas, robarse todo, la clase media, el futuro, robar la dignidad de los más humildes. Se roban todo. Fueron, son y serán delincuentes. Por eso vengo acá hasta el último día de mi vida, para que no vuelvan nunca más. Gracias. Sí, señora, buenas tardes. Buenas tardes. Yo estoy acá por mis hijos, porque decimos basta las mentiras. Queremos libertad, queremos república, que se respete la Constitución. Queremos que vuelvan los valores de la familia, de la vida y de la democracia, que la están tirando por el tacho. Por eso vengo acá. Gracias. A ver, acá en 9 de julio y Corrientes, Paulino, estamos viendo que cada vez más personas se suman a esta protesta. Ahora cuando veamos que corta el semáforo, la gente invade lo que es la senda peatonal con estos carteles, con estas banderas. Ahí nos vamos a acercar para mostrarles un poco lo que está haciendo el despliegue de esta manifestación, el 9J, el 9 de julio, que comenzó esta mañana. Ay, me parece que se ha cortado el querido Jero, está siendo muy descriptivo, enormemente descriptivo, en una marcha que va tomando volumen, que va tomando dimensión. Parece que las pancartas son bastante, yo diría, clásicas y en la línea de... En términos de lo que nos contaba Andrés Malamud, el extremo, que no tendrá mucha representatividad en las listas, que no va a comandarlas, pero que sí va a estar en la calle. Bueno, acá hay una buena explicación. Me parece que es un argumento de lo que decía Malamud, ¿no? Jero. A vos no, a vos se te ve bien. Sí, Paulino, ¿me escuchan ahí? Sí, perfecto, muy bien. Ahora muy bien. Simplemente bueno, alguna avanza el tránsito. Ahí está. Sí. No hay corte de tránsito, digamos. Sí, decime, Paulino, te escucho. Que no hay corte de tránsito, la gente hace una especie de anillo, como ha ocurrido en otras protestas, de los autos protestan y otros bajan, digamos, y están ahí en la plaza del propio obelisco. Sí, hay un corte parcial con esta protesta que se va moviendo de a ratos. A ver, seguimos charlando con la gente. Señor, buenas tardes. ¿Por qué vino hoy acá? Por las vacunas, porque no hay justicia, porque cada vez hay más pobres y no hay trabajo para la gente. Así nos sacamos un país adelante. Tenemos que pensar en nuestros hijos y en las generaciones que vienen. ¿Usted pertenece a alguno de los sectores que se vieron afectados con las restricciones? Totalmente, sí, como todos perdimos trabajo.
Y estamos luchándola día a día. La familia te ayuda, tenés amigos, es la única manera. Si no salimos todos juntos adelante, esto no sale. Y ellos solamente piensan en ellos nada más. Gracias, gracias. Señora, buenas tardes. ¿Vino sola? Sí. ¿Por qué vino? ¿Por qué decidió marchar en este 9 de julio? Porque se me tienen podrida este gobierno. Así no me es sencillo, te la hago corta. Gracias, sí. Soy de San Juan. Ajá. ¿Ha venido por esta protesta en particular o ya estaba Mi acá? hermano que hacía 2 años que no podía verlo, pero soñaba con esto, con estar acá con todos los porteños, que son los que marcan la historia cuando pasa algo. Y tenemos que unirnos porque se nos va la república. Y no queremos un Venezuela, queremos una república libre y sana. Y para eso se tienen que ir todos estos corruptos. Los casi 100.000 fallecidos en Argentina. Y hablan como si fueran números. Detrás de cada muerto hay un familiar, hay un amigo. Se tienen que ir ya por corruptos. ¿Es un punto de inflexión el 9 de julio? Ojalá que esto sea un punto de inflexión para que tomemos conciencia. Ojalá. Pero viva la patria, estoy acá. Gracias, gracias. Paulino, ahí está, ¿eh? Hablamos Bien, un poco, ahora un ratito vamos a seguir charlando. Dale. Es esto un poco lo que estamos viendo en el obelisco, la protesta que tenía el punto central, el acto central a las 4 de la tarde, con esos carteles, esas banderas, este despliegue, y que, bueno, va a continuar, está previsto por lo menos hasta las 7 de la tarde. Volvemos, Jero, en un ratito. Todo demasiado explícito como para ahondar en comentarios adicionales. Pero mira el título, mira, hace un primer plano acá. Baja y llega ahí. Ahí está, la otra campana. Una historia del presente argentino narrada en tiempo real. ¿Quién lo escribe? Quien está enfrente mío, Matías Tombolini. Nunca mejor para explicar frente a esto el contraste y cómo el gobierno observa todo esto que sucede. Matías, gracias por esta diferencia. No, muchas gracias por invitarme. Faltaba Muchas gracias más. por invitarme. ¿Qué es la otra campana? ¿Qué querés decir con eso? Lo que es una propuesta para que intentemos en la Argentina dialogar en función de los datos, porque está claro que la sociedad estamos todos muy dolidos, estamos muy enojados, en Argentina, en Colombia, en Chile, en Perú, en Francia, en Italia, en España, en Israel, en Estados Unidos, en todo el mundo. Vivimos una situación que es absolutamente única. Y la pregunta es, aquellos que participamos de la vida pública, ¿cómo intentamos hacer nuestro laburo? Que tiene que ver con resolver problemas. Yo soy un servidor público, soy vicepresidente de un banco, vos me pagas el sueldo a mí. O vos que me estás mirando me pagan el sueldo a mí. Yo no tengo derecho a enojarme con la gente que está enojada. Pues yo me tengo que ir a mi casa. Yo tengo que tomar el enojo como un insumo para generar soluciones que sean lo mejor posible, dados los recursos que la Argentina tiene o que dispone. Ahora, a la hora de discutir o de pensar soluciones, para establecer un diagnóstico que nos permita al menos estar de acuerdo en el diagnóstico, aunque no estemos de acuerdo en la cura para resolver la patología, tenemos que intentar, bueno, dialogar con datos arriba de la mesa. Porque cuando el enojo prevalece, uno escucha, no sé, la palabra república. Bueno, una cosa que abordamos en el libro es cómo funcionaron las instituciones en el año 2020. Bueno, la verdad es que el Senado tuvo la mayor cantidad de sesiones de los últimos 10 años. Y en diputados estuvo por encima del promedio de los últimos 10 años. Cuando uno mira la relación del Poder Ejecutivo con la prensa, bueno, Alberto dio solo en radio 43 entrevistas, que es más que el doble de lo que había dado el presidente anterior entre el 18 y el 19. Es decir, cuando intentamos, por supuesto, repasar con números los indicadores, en el sentido, no lo digo yo, lo dice este libro que está tan de moda, bueno, estaba de moda, Levinsky y Zimlatt, cómo mueren las democracias. ¿Cuáles son los parámetros que podemos observar para entender a dónde hay un riesgo sobre el funcionamiento de la República? Bueno, Argentina allí no presenta ningún dato. Después, cada uno puede agarrar la realidad e interpretarla en función del propio sufrimiento. Bueno, pero hablemos de datos, Matías. Argentina tiene más muertos por millón de habitantes que cualquier país del mundo, salvo Colombia, Brasil y Perú,
en la región se ha focalizado fuertemente. Eso en la región está cuarto, la Argentina en el mundo está en número 13, último dato. No, Sí. en el mundo, pero estás contando países, islas de 30 y pico mil habitantes. Acá los países de menos de 5 millones de habitantes, Argentina está sexto. Bien, ahora, Sexto en el permíteme que mundo, en el discuta ese planeta. concepto respecto de en qué caso utilizar, digo porque las ciencias sociales es una cosa interesante, básicamente porque yo estudié eso en la universidad. La cantidad de muertos por millón de habitantes es una ratio que podés utilizar independientemente de la cantidad de habitantes, porque es una proporción en donde en un país puede ser una isla, no sé, por ejemplo, si vos tomás algún país asiático que sea una isla y lo comparás con un país chico que no sea insular, probablemente la comparación te dé a favor del país asiático. O con países chicos, digo, porque vos tenés países chicos con una ratio alta de muertos por millón de habitantes. Y otros con casi nada. Exactamente. Bueno, pero y cuando mirás vacunados como porcentaje del millón de habitantes, sí podés considerar eso, y ahí la Argentina no está en el mejor lugar, porque está en el lugar 28, si tomás arriba de 5 millones de habitantes, una dosis con 40% de la población vacunada. Yo lo que digo con esto es, ¿el resultado habla de un gran manejo de la pandemia? Por supuesto Pero, que Matías, no. si está décimo tercero, Sí, por lo menos el dato que tengo sí, yo. está bien, la cantidad de países son 222. Sí, Y Argentina está 13. está 13, sí, está O 28. sea, está en el 5% de los países de los países que gestionaron tienen la crisis. Sí, a ver, ahí insisto, esto no quiere decir, de vuelta, que el manejo de la pandemia sea un manejo que es el mejor de todos. Lo que te digo es el manejo dentro de la región posible para las decisiones que se tomaron, porque acá me parece que es importante entender lo siguiente. Por eso digo, la comparación, si querés, la vamos a poder hacer probablemente Cuando concluya, y ojalá que sea cuando pronto. concluya, porque además el hemisferio sur contra el hemisferio norte no se puede comparar igual, básicamente porque la No, pese a pandemia... que fue el presidente que lo comparó, ¿no? Bueno, es un error que tuvo el presidente, digamos. Claro. Esto no tiene nada que ver Claro. con el análisis. Cuando vos analizás hemisferio norte versus hemisferio sur, tenés que entender que en el hemisferio sur vamos a cursar la pandemia con 2 inviernos y en el hemisferio norte solo 1. Porque, por ejemplo, España el 20 de marzo del 2020 tenía 2 muertos. 2. Es decir, cuando empezó acá el aislamiento... No, España tenía muchos más muertos el 20 de marzo. Si ¿Del nosotros, 2020? del No, no. 2020. Bueno, El te 20 invito a de que marzo revises. en No, lo estudié en- Italia, sí. en Lombardía, No, yo te digo ya en había España 500 como dato. muertos por pero por día. eso, mira España, España como tenía dato. muchos más, me parece. Estoy bastante seguro porque Vamos, lo relevamos, ok, te doy pero la míralo si querés en la cantidad total de muertos. Se acelera, España entra en la primavera, Europa en general tiene un febrero, pero sobre todo un marzo que pasa de cantidad de contagiados a cantidad de muertos, muy empinado. Abril, digamos, va declinando la curva y luego entra en el verano del hemisferio norte, que obviamente baja la función en términos de la contagiosidad y la letalidad del virus. Viene el invierno en el hemisferio sur y nos lleva supuestamente, digamos, mucho más fuerte. Acá, en Brasil, en Chile, en Perú, en Paraguay, en Uruguay, que en el 2020 tuvo mejores datos que la Argentina y en el 2021 la velocidad está poniéndola bastante cerca, contando con un 2020 que tuvo mucho mejor número. Quiero decir con esto, ¿quién manejó para vos bien en el mundo la pandemia y qué significa manejar bien? Pero, de vuelta, contando todos los datos arriba de la mesa, ¿qué es manejar bien la pandemia? ¿Quién lo hizo bien? Japón. Acaba de cerrar todo. ¿Cuántos casos por día tiene Japón? 1.700. Si nosotros cerramos ahora como cerró Japón, es terrible. Probablemente porque nuestra cuarentena el año pasado fue larga, sí. Australia, llegás a un hotel, te mandan 15 días, no podés ir ni mu. Y ahí tiene Australia problemas. es el único país que tomó decisiones como las que tomó Argentina, pero advirtió 15 días antes que lo iba a hacer. No Lo que quiero Argentina decir- está haciendo hoy. Bueno, a Con ver, los varados que tenemos allá, sin que son duda nuestros, que la son argentinos. sin duda que la advertencia es un elemento que tendría que haber estado. No digo que no. Lo que te quiero decir es, ¿tiene problemas el primer ministro australiano? Los tiene.
Porque todos los gobiernos que toman decisiones en el contexto de una cosa tan terrible como la pandemia pagan un montón de costos. Y es verdad, Matías. Y está bien, digo, esto no hay que... Y con la administración y la gestión de la pandemia puertas adentro incluye oficialismo y oposición. Por supuesto. A mí sí me perturbó mucho la encarnada defensa que hizo el gobierno de la no presencialidad en las escuelas. Hubiera sido lo último esperable para un gobierno que se jacte de ser progresista, porque no hay nada más progresista que la educación pública, que te permite el salto de calidad, que te permite igualar. Entonces, vos abriste bingos en Chubut, está bien, eran los de Cristóbal, pero los abriste antes que las escuelas. Qué sé yo, después habilitaste el turismo, entonces los docentes estaban en la playa, los chicos estaban en la playa, pero no pudieron estar nunca en la escuela con presencialidad. La presencialidad que ostentan en el conurbano es parcial, aún hoy. Ayer estuvo Jimmy Persic y hablábamos de la presencialidad en las universidades, digamos. Creo que eso sí, al menos ameritaría un pedido de disculpa. Hay padres organizados que están protestando. Mira, hoy hay menos de 100, poco más de 100 casos en Balcarce y tienen 0 presencialidad. Balcarce, una ciudad que vos conocés. 9 de julio, Necochea, Trenquelauquen, en fin, más de 30 en la provincia. A un año y medio de haber empezado, ya teniendo algún elemento adicional a los que teníamos, porque, qué sé yo, mayo del año pasado, bueno, sí, está bien, pero estábamos empezando. Eso me cuesta entender. ¿No crees que ahí el gobierno fue muy inflexible? A ver, yo creo que va a haber que revisar los resultados, sin duda, comparado con otros países. Cuando uno mira la restricción sobre la presencialidad en las escuelas en el mundo, fue un problema. Hay estudios en Estados Unidos sobre la contagiosidad en las escuelas que te dan la razón a vos. Que aparentemente... No, y acá también, la Ciudad de Buenos Aires los ha hecho y el Ministerio de Educación también. La Ciudad de Buenos Aires con la particularidad de que toda la política de restricción de movilidad del 2020 la compartió. Tal es así, de hecho en el libro lo contamos, hay 13 anuncios que comparten Axel, Alberto y Horacio, de extensión en términos de lo que conocemos como la cuarentena. Pero eso no hace mejor a la gestión. No, por supuesto. Rodríguez Larreta fue el que sobre Santa Fe, mirá lo que llegamos a determinar durante un mes, Los que estaban sobre avenidas, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, no podían abrir. Los que estaban en las laterales podían abrir, porque supuestamente el virus que estaba por acá no estaba acá a la vuelta. Digo, para que se entienda, no estoy hablando de oficialismo o oposición respecto de... Fueron los runners un problema y después nos dijeron, salgan todos, vayan al aire libre. Pero por eso, es decir, así como te digo, yo creo que cuando tomemos distancia vamos a poder evaluar realmente como, por ejemplo, en qué países el sistema de salud soportó y en qué países tuvieron que elegir entre a quién le apagaban y a quién no le apagaban el respirador. Lo mismo que respecto del tema del manejo de la distancia entre primera y segunda dosis. Hay estudios que dicen que AstraZeneca debería darse hasta 45 semanas después de la primera. Otros que dicen Sputnik tiene 180 días para completar el esquema completo de vacunación. Yo lo que creo es que son... digamos, es lo mismo que en economía, que es mi especialidad, digamos, que es un poco de lo que habla el libro, pero en materia de pandemia son conclusiones que vamos a poder sacar después. Lo que no podemos hacer es negar las conclusiones, sino, digo, respecto de otros países, porque también la experiencia comparada te permite ver qué pasó y qué pasa en Chile, en distintos estados, en Brasil, qué pasó en Estados Unidos, en los diferentes estados, en Israel, países que tuvieron, la verdad que muchos casos en donde tuvieron restricción respecto de la escolaridad muy fuerte y otros menos. Bueno, en Israel jamás se cortó la clase de presencial de las personas con discapacidad, por ejemplo. En Argentina todavía están en su casa. Sí. Bueno. Y ya están todos vacunados. Bueno. Y acá no tenemos vacunas pediátricas. Matías, metámonos en la economía. Dale. Que me gusta siempre escucharte. En la coincidencia o en la diferencia, pero ahí siempre me gustó tu mirada equidistante de polos, digamos. Bueno, ¿qué estás viendo y qué crees que está pasando en la economía argentina? Y bueno, finalmente, ¿qué imaginás en el futuro inmediato, digamos? A mí me parece que, como en todo, lo mismo que lo que pasó o lo que nos pasa en la gestión de la pandemia, la pregunta respecto a la economía es ¿de dónde venís? ¿A dónde estás parado? ¿Qué agarraste? ¿Qué heredaste? 6 meses después de lo que heredaste es un dato, no es una cuestión de buscar culpables, pero te permite saber qué podés hacer, porque te permite saber, bueno, ¿Argentina puede ir a tomar deuda al mercado internacional? Hoy no. No puede. ¿Por qué? Porque su deuda creció 98.000 millones de dólares en términos netos, en 2 años prácticamente, o si querés en 4 de la gestión anterior, y eso le quitó a la Argentina la posibilidad de lo que hizo hasta Ecuador, si querés,
Tomar deuda en el mercado para evitar tener que emitir, para cubrir la diferencia entre lo que gastamos como sociedad y lo que recaudamos vía impuestos. ¿Por qué? Bueno, porque todos los países en un mundo en el que la economía se contrajo 4%, donde las grandes economías globales se derrumbaron, se destrozaron, todos los países empujaron el gasto público para intentar sostener la actividad. Argentina hizo eso. Todavía está saliendo de la primera parte, que se llama políticas de mitigación. La política de mitigación es básicamente como darte un refugio antibombas para que vos te cuides de la onda expansiva de una bomba nuclear, de un tsunami que llega. Después de la política de mitigación, Argentina y el resto de los países desplegan políticas que son las de reconstrucción. ¿Qué dice Biden? Dice, yo emito dólares. Todos creen en mis dólares. Así que no importa si tengo 18 puntos de déficit sobre el producto, voy a tener un plan de expansión fiscal único desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Lo puede financiar? Sí, le cuesta cero. Y el tipo imprime y empuja la economía para afuera. ¿Puede hacerlo? Puede hacerlo. Argentina tiene mucho menos margen, porque la confianza que tenemos en la moneda local es muy baja, y si emitimos demasiado, obviamente eso tiene un impacto sobre la tasa de inflación. Y por eso está desplegando políticas que son, si querés, multifocales. En el Banco Nación, nosotros cuando llegamos, si tenés una pyme, venías a pedir plata, costaba 60% al año. Hoy te cuesta 24%, fijo a 4 años. ¿Para cualquier pyme? Sí, la pyme, por supuesto, para invertir o para capital de trabajo, 28. La pyme que tiene el balance lastimado puede venir con una SGR. Si lo tiene destrozado, no. SGR es Sociedad de Garantía Recíproca. Así es, una sociedad de garantía. Que es la que te da el respaldo que no te puede dar por ahí, la espalda financiera que no tenés. Exactamente, así es. Decís que la tesis de que el problema del dólar es cultural es chamulla. Sí. Lo dice acá, mirá, capítulo. Lo leí. Contáselo a la gente. ¿Por qué crees que es chamulla? Porque yo creo que nosotros... que no tenemos un problema cultural con el dólar, eso. Pero ahí tomo un razonamiento de Álvarez Agis que me parece una nota que me parece que es divertida y está muy bien. Y él cuenta lo que pasó en Finlandia cuando, o en Islandia, cuando el FMI tuvo que ir a asistirlos porque tuvieron una crisis fenomenal en el contexto de la crisis del 2008-2009. Cuando le dieron la asistencia, que sería como acá 250.000 millones de dólares respecto del producto de aquel país, le pusieron un cepo. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés dólares baratos y desconfías de la moneda, ¿qué haces? Te vas a la moneda que más seguro te sentís. Y el comportamiento que tuvieron ellos fue el mismo que tuvimos nosotros cuando, o que tenemos en la sociedad argentina, cuando aparecen restricciones sobre la compra de divisas. Entonces yo digo, la restricción, el cepo, ¿está bueno? No. Ahora, si vos tenés un tajo en la arteria femoral, ¿qué hago? ¿Te pongo un torniquete o me pongo a rezar? Yo prefiero ponerte un torniquete. Eso es lo que es el cepo hoy en la economía argentina. Tenemos que intentar reconstruir los incentivos para que te quieras quedar en pesos. Claro. Pasó en Argentina 2004, 2005, ingreso neto de capitales, tasa de inflación... Y superávit gemelos, comercial y fiscal. Bueno, tenemos el superávit comercial hoy. Mirá lo que pasa con el fiscal, que esa es otra cosa que es interesante respecto a la prudencia macrofiscal. Ya no se habla más. ¿Por qué? Porque a mayo de este año acumulado vos tenías el déficit fiscal más chico de los últimos 6 años. Digo... claramente... Bueno, sí, lo pagan los jubilados, el ajuste está en el gasto y en el salario de los estatales, que quedaron por detrás de la inflación y por lo cual anticipan ahora la paritaria. Bueno, ahí es donde vos tenés que ir viendo cómo ordenás las prioridades. También es cierto que tenés una política de ingresos como la tarjeta alimentar, como la UH, que intentan, o como en su momento la IFE, Repro 2, con recursos escasos, estás intentando asignar las prioridades en función de lo que cada gobierno cree mejor o más conveniente. Mencionaste a Álvarez Agis. Sí. En un momento se especuló con que podía ser ministro de Economía. Bueno. Desde su consultora hoy está muy crítico el gobierno y ha dicho, Álvarez Agis, que lo ve al gobierno desenfocado, que no hay un programa económico. Ha tenido consideraciones muy duras. Esto es como algo que recién dijiste de la pandemia y yo no te lo quise contestar porque es entrar en polémica y ya estamos entrando en la economía. Digamos, yo no le pongo títulos. Yo te digo, mira, esto dice Álvarez Agis, me parece que está bien. Esto dice Melconian, me parece que está bien. Esto dice Redrado, me parece que está bien. Esto dice Axel, me parece que está bien. Y esto dice Guzmán, la verdad que casi todo lo que dice Guzmán me parece que está bien. Yo creo que podés citar a Álvarez Agis, a Melconian y a Redrado, y a mí no me pone colorado eso, digamos. Hay cosas que me dice Álvarez Agis me parece fantástico y otra cosa que no estoy de acuerdo. Melconian habla de que, gobierno.
¿Cómo? Yo lo veo enfocado al gobierno, al revés de lo que... ¿Ves cerca el acuerdo con el fondo? Yo veo que el acuerdo con el fondo va a estar, y te digo una cosa. Hoy, 9 de julio. Si nos encontramos el 9 de julio del año que viene y el del 23, acuérdate que Argentina va a estar creciendo a una tasa que te va a sorprender. Si nos hubiéramos para mí Argentina este año va a crecer 6-7 puntos y va a repetir el año que viene y el otro. Cuando era el año 91, ¿te acordás? Sí. Éramos jóvenes los dos. Sí. Bueno, en el 91 ¿vos te hubieras imaginado que Argentina iba a estar como estuvo en el 94? No, estábamos en la hiper. ¿Vos crees que repetimos el esquema de la convertibilidad? No, en el 2002. ¿Vos te imaginaste que Argentina iba a estar como estuvo en el 2005? No. En el 2009, crisis del campo. ¿Vos te imaginaste que Argentina iba a estar como estuvo en 2011? Tampoco. En general... O sea, vos decís, estamos tan mal que lo único que nos queda es crecer. Yo lo que digo es que Argentina está en la línea de largada de un proceso de crecimiento sostenido y robusto. Y tiene mucho sentido esto de vuelta, porque tiene que ver con un dólar débil, con commodities con muy buenos precios, con China demandando proteína animal, con Brasil que crece y te regala por lo menos un cuarto, un quinto de su crecimiento al crecimiento del PIB argentino, con monedas como el yuan que no está haciendo guerra de monedas con el dólar, porque ahí hay una cosa que es interesante: si el dólar nuestro se retrasa un poco, no va a quedar desfasado. Tenés un tipo de cambio muy competitivo, más competitivo que la última década. Un dólar en alza. Yo lo que te digo es que lo que está en alza y ya está creciendo, pero va a acelerarse, es la economía argentina. Por suerte queda grabado. Y Me por encanta. suerte vamos a volver a encontrarnos Veámonos acá en un o año en cualquier exacto casa. y en 2 años y vas a decir, el único que decía por que un estábamos encuentro antes Sí, pero de por un supuesto, año. por supuesto que sí. El único que decía que íbamos a crecer el 5 o 6% acumulado. El en los año que próximos viene 2 años. y el otro. Anótalo. Toma nota. Gracias, Matías. La otra campana, A acá vos. está, el libro. A propósito de libros y demás que tanto nos gusta promocionar. Gracias, de vuelta. Gracias Pausa, a vos. ya venimos. No te vayas, que estamos allí, en el obelisco con toda la protesta. Ya venimos ahí.